En relación con la comida, ¿puedo ir en pos de mi felicidad? Abraham. Algunos arguyen que si siguen nuestros consejos y van en pos de su felicidad, siempre buscando cosas que los hagan sentir bien, terminarán consumiendo felizmente alimentos perjudiciales para su salud o para su peso. A menudo escogen la comida para intentar llenar un vacío cuando no se sienten bien. Sin embargo, si has estado ocupándote por un tiempo de tu equilibrio vibratorio y has aprendido el poder de dirigir positivamente tus pensamientos hacia una imagen de tu cuerpo como deseas que sea, si crees entonces que consumir un alimento en particular se opone al logro de ese propósito, la emoción negativa vendrá en forma de guía. Jamás es buena idea proseguir con una acción que atrae emoción negativa, porque la emoción negativa significa que hay un desfase de energía y cualquier acción en la que participes durante esa emoción negativa siempre producirá resultados negativos. La emoción negativa no aparece en una persona porque una comida en particular se oponga al bienestar, sino debido a pensamientos contradictorios actuales. Dos personas pueden seguir exactamente la misma dieta, la misma rutina de ejercicios y obtener resultados opuestos, lo cual quiere decir que hay mucho más en juego que el consumo de comidas y la quema de calorías. Tus resultados son siempre y solamente respecto a tu alineación de energía causada por los pensamientos que tienes. El principio general a seguir es: sé feliz y luego come, pero no trates de comer para conseguir felicidad. Cuando logres que tu equilibrio vibratorio sea tu principal prioridad, cambiará tu relación con la comida y tu impulso por buscarla. Pero todavía más importante, cambiará tu respuesta a la comida. Alterar tu conducta respecto a la comida sin atender primero tu vibración rinde resultados mínimos, mientras que al alterar los pensamientos rendirá grandes beneficios sin necesidad de alterar la conducta. Y entonces, digamos que has decidido que deseas estar muy delgado, pero ahora mismo no te ves como te gustaría. Y tu creencia es: si me como esto, engordaré. Como deseas estar delgado, pero crees que comer esto te engordará, sentirás emoción negativa al comerlo. Puedes llamarlo culpa, desilusión o enojo, pero sea lo que sea, te sientes mal al comerlo. Y dadas tus creencias y dado el deseo que mantienes, esta acción no está en armonía. Si decides ir en pos de tu felicidad, te descubrirás sintiéndote bien respecto a comer lo que armoniza con tus creencias y mal respecto a comer lo que no lo hace. Una vez que un deseo se ha establecido en tu interior, no es posible ofrecer una conducta que crees que lo contradice sin que sientas emoción negativa. ¿Cuáles son mis creencias respecto a la comida? Abraham. Tus creencias respecto a la comida se reflejan de forma palpable en las experiencias que vives. Si crees que puedes comer casi todo y no ganar peso, esta es tu experiencia. Si crees que ganas peso con facilidad, lo haces. Si crees que ciertas comidas te proporcionan energía, lo hacen. Si crees que ciertas comidas te privan de tu energía, lo hacen. Si deseas perder peso, pero crees que una dieta en particular no te va a servir para adelgazar y sigues esta dieta, engordarás. Al principio, las personas rechazan nuestro análisis en apariencia demasiado simplista de sus creencias respecto a la comida y de cómo afectan su realidad física. Y es porque piensan que sus creencias se han formado con base a la experiencia observada. Y es difícil para ellas arguir con la evidencia objetiva que han obtenido a través de su experiencia de vida y de la observación de las vidas ajenas. No obstante, la observación de resultados les ofrece apenas información deficiente e insuficiente, porque a menos que tengan en cuenta los deseos y las expectativas, es irrelevante calcular la acción de lo que se ha o no comido. Sencillamente, no pueden dejar por fuera el ingrediente más importante en la receta de la creación y comprender el resultado. Las personas responden de forma distinta a la comida porque la comida no es la constante, los pensamientos sí lo son. Lo que marca la diferencia es lo que usted piensa respecto a la comida. Las opiniones de los demás respecto a mi cuerpo son insignificantes. Pregunta: mi pareja me dijo que yo tenía un rollito de grasa en mi cintura
y que sería bueno que trabajara mucho para deshacerme de él. Por ejemplo, haciendo más ejercicio, comiendo menos o pidiendo ensaladas en los restaurantes. Y como fue mi pareja quien me lo dijo, me lo tomé a pecho y mi rollito se agrandó. Abraham. La cosa más importante que deseamos que entiendas es que cuando uses la palabra pareja, debes usar siempre la palabra insignificante respecto a él o a ella. Risas. Nota de la traductora. Juego de palabras en inglés que se refiere a la expresión significant other, que significa la pareja de alguien. Desde luego, entendemos que las personas en tu vida son significativas, pero no debes permitir que sus opiniones sean más importantes que las tuyas. Y cada vez que otra persona influye en ti para que te enfoques en algo que te hace sentir mal, habrás recibido influencia negativa. Deseamos que practiques tus propios pensamientos de forma tan constante que las opiniones de los demás sean irrelevantes para ti. La única libertad que alguna vez llegarás a experimentar será la que logres en la ausencia de resistencia, lo que quiere decir que tendrás que encontrar la manera de alinear tus pensamientos crónicos con los pensamientos de tu propio ser interior. Jamás hemos visto a nadie que haya logrado esta alineación o el sentimiento de libertad teniendo en cuenta los deseos o las creencias de los demás. Hay demasiados factores en juego y no es posible resolverlos todos. Por lo tanto, si alguien te dice, veo algo en ti que no me gusta, nosotros le diríamos, mira hacia otro lado entonces. ¿Qué te parece mi nariz? Preciosa, ¿no? Risas. ¿Y qué opinas de mi oreja izquierda? Es decir, animaríamos a la otra persona para que observe aspectos positivos. Lo haríamos de forma divertida y no permitiríamos sentirnos ofendidos. De hecho, practicaríamos pensamientos positivos respecto a nuestra vida hasta que lográramos que fuera imposible ofendernos. Un ejemplo de mi antigua historia sobre mi cuerpo. No estoy feliz con la forma en que luce mi cuerpo. He estado delgado y en buena forma en algunas épocas de mi vida, pero nunca ha sido fácil y esos periodos no han sido muy largos. Parece que siempre he tenido que trabajar increíblemente duro para llegar apenas cerca de cómo deseo lucir y luego no logro permanecer en ese estado. Estoy cansado de privarme de la buena comida solo para terminar luciendo como ni siquiera me gusta. Es muy duro. No tengo la clase de metabolismo que me permite comer mucho de las cosas que saben bien. No es justo, pero tampoco me gusta estar pasado de peso. Un ejemplo de mi nueva historia sobre mi cuerpo. Mi cuerpo es sobre todo un reflejo de mis pensamientos. Me siento feliz de comprender el poder de dirigir mis pensamientos y siento entusiasmo ante la idea de ver cambios físicos en mi cuerpo, lo que refleja mis cambios en mis pensamientos. Me siento bien anticipando mi nueva talla y mejor forma, y me siento confiado en que esos cambios vienen en camino. Y mientras tanto, por lo general me siento tan bien que no me siento infeliz con mi estado actual. Es divertido pensar con un propósito en mente y todavía más divertido ver los resultados de esos pensamientos escogidos deliberadamente. Mi cuerpo responde muy bien a mis pensamientos. Me gusta saber eso. No hay forma correcta o incorrecta de contar tu historia mejorada. Puede ser respecto a tu pasado, a tu presente o a tu futuro. El único criterio importante es que seas consciente de tu intención de contar una versión de tu historia mejorada y que te haga sentir bien. Contar durante el día muchas historias cortas que te hagan sentir bien cambiará tu punto de atracción. Solamente recuerda que la historia que tú cuentas es la base de tu vida. Cuéntala entonces como deseas que sea. Quinta parte. Las profesiones como fuentes de placer lucrativas. Mis primeros pasos en la selección de mi profesión. Jerry. ¿Cómo sugieren que sepamos si hemos escogido la profesión apropiada? ¿Y cómo podemos tener éxito en la carrera o profesión que escojamos? Abraham. ¿Cuál es tu definición de profesión? Jerry. Una profesión es el trabajo en la vida, una ocupación a la que uno puede dedicarse y poner en ella lo mejor y lo máximo de nosotros. Y por supuesto, en la mayoría de los casos, la gente también desea una retribución financiera a cambio. Abraham, ¿a qué te refieres por el trabajo en la vida? Jerry,
Un trabajo que uno planifica realizar el resto de su vida, como un empleo, una profesión, negocio o un comercio. Abraham, nos estás diciendo que es una creencia difundida o un deseo aceptado por tu cultura escoger una profesión y luego esperar vivir felices el resto de sus vidas haciendo lo mismo por siempre. Jerry, pues bien, hasta donde yo recuerdo, así ha sido por tradición. Desde que era muy joven, me preguntaban qué quería ser cuando grande. Ahora, me parece interesante que incluso cuando era un niño muy pequeño, los adultos que me rodeaban me infundían un sentido de urgencia para que escogiera una profesión. Recuerdo que cuando veía al lechero entregando esa hermosa y deliciosa leche en botellas de vidrio, al alejarse pensaba que esa podía ser mi profesión. Y luego, cuando veía a un policía haciendo que mi madre detuviera su auto para que se saliera de la carretera, sentía tal admiración por alguien que fuera capaz de hacer que mi madre hiciera algo que por un tiempo decidí que quería ser policía. No mucho después, un médico arregló mi brazo fracturado y pensé que quería ser doctor. Luego, cuando hubo un incendio en nuestra casa, me pareció que mejor sería ser bombero. E incluso después de convertirme en lo que muchos consideran un adulto, seguía observando y considerando la multitud de opiniones desde mi perspectiva siempre cambiante. Las personas que me rodeaban estaban un poco desilusionadas porque yo me pasaba cambiando de una cosa a otra en vez de establecer mi vida en un trabajo o profesión. Abraham, muchas personas al leer la historia de tu infancia y los eventos de tu vida que influyeron tus ideas de lo que querías ser cuando grande, podrían considerar infantiles o fantasiosas tus ideas siempre cambiantes. Pero deseamos que reconozcan lo siguiente. Ustedes siempre están siendo inspirados por los eventos de sus vidas y cuando se permiten seguir el flujo de esas ideas inspiradas, es mucho mayor el potencial de tener una exitosa, gozosa experiencia. Que si seleccionan su profesión basada en las razones que la gente usa para justificar sus decisiones como una tradición familiar o ingresos potenciales. No es sorprendente que sea tan difícil para tantos decidir lo que harán el resto de sus vidas, porque ustedes son seres multifacéticos y su intención dominante es disfrutar su esencia absoluta de libertad y en su búsqueda de experiencias gozosas, experimentar expansión y crecimiento. Es decir, sin una verdadera percepción de libertad jamás lograrán sentirse dichosos y sin dicha no pueden experimentar la verdadera expansión. Por lo tanto, por muy infantil que les parezca a muchos, es natural que la vida inspire su siguiente aventura y la siguiente y la siguiente. Les aconsejamos que decidan lo más temprano posible en la vida que su intención dominante y la razón de su existencia es vivir felices para siempre. Esto sería una perfecta selección de profesión, gravitar hacia las actividades y acoger los deseos que armonizan con sus intenciones básicas, que son la libertad, la prosperidad y la dicha. Que su profesión sea llevar una vida feliz, en vez de tratar de encontrar un trabajo que les produzca suficientes ingresos para comprar cosas con dinero que los hagan luego felices. Cuando ser felices sea de tremenda importancia para ustedes y cuando lo que hagan para mantenerse los haga felices, habrán encontrado la mejor de todas las combinaciones. Pueden llegar a ser excelentes en sentirse bien en todas las condiciones, pero cuando son excelentes en conseguir primero su equilibrio vibratorio y luego atraen circunstancias y eventos desde ese lugar de alegría, su potencial de felicidad continua es mucho mayor. ¿En qué trabajas? Jerry. Todavía hoy en día existen culturas, por lo general las llamamos primitivas o salvajes, que parecen vivir en el momento sin empleos. Es decir, cuando tienen hambre, pescan o buscan una fruta en un árbol. Abraham. ¿Serán de los que leen esto? Risas. No, ellos no lo leerían. ¿Cuál es la categoría básica de personas que según tú leerían esto? Jerry. Las personas que creen que es esencial tener un tipo de empleo que les produzca ingresos. ¿Cuál crees que es la razón predominante por la que las personas creen
que deben encontrar una profesión temprana en la vida y luego seguirla por el resto de sus vidas? Jerry: desde luego que no puedo opinar por los demás, pero parece como si fuera casi moral o ético que debemos o estamos obligados a encontrar un trabajo que produzca dinero. Es decir, es considerado inapropiado recibir dinero sin dar algo a cambio o sin ser productivos de alguna manera. Abraham: tienes razón. Muchas personas sienten la necesidad de justificar su existencia a través del esfuerzo o del trabajo. Y esta es quizá la razón por la cual la primera pregunta que alguien le hace a otra cuando la conoce es: ¿en qué trabajas? Jerry: durante unos 40 años me ganaba la vida trabajando 1 hora y media al día. Y a menudo las personas expresaban una especie de resentimiento de que yo pudiera ganar tanto dinero con tan poco esfuerzo, lo cual casi siempre evocaba una justificación de mi parte explicando toda la energía que ponía en esos 90 minutos. Los años que me tomó llegar a ser bueno en lo que hacía o todo el esfuerzo que tenía que hacer para comenzar a trabajar. Es decir, siempre sentía la necesidad de justificar que en realidad sí estaba pagando un precio justo por lo que estaba recibiendo. Abraham: cuando estás en alineación vibratoria, en alineación con la fuente en tu interior y que tus propios deseos y creencias están en equilibrio, jamás sientes necesidad de justificarte ante los demás. Muchas personas tratan de justificar su conducta o sus ideas ante los demás, pero jamás es una buena idea usar las opiniones ajenas como guía para buscar la alineación en vez de hacerlo usando su propio sistema de guía. Muchas personas al comienzo de tu vida intentaron exigirte que acataras sus reglas y opiniones, pero si permites que sus deseos sean cruciales para la toma de tus decisiones, solamente te alejas cada vez más de tu alineación, con quien en verdad eres y con las intenciones con las que naciste, así como con las que han ido evolucionando por la experiencia que estás viviendo. Jamás experimentarás las delicias de la libertad a menos que liberes tu deseo de complacer a los demás y lo reemplaces por tu poderosa intención de alinearte con quien en verdad eres, con tu fuente, estando alerta a cómo te sientes y escogiendo pensamientos que te hagan sentir bien y te permitan saber que has encontrado tu alineación. Cuando sientes que alguien te está desaprobando o atacando, tu respuesta natural es defenderte, pero la necesidad de defenderte se aminora cuando te entrenas para estar en alineación con tu ser interior, porque todos los sentimientos de vulnerabilidad habrán sido reemplazados con el sentimiento de confianza de quien en verdad tú eres. No importa las decisiones que tomes, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con ellas, pero cuando encuentras tu equilibrio y mantienes tu alineación, muchos de los que te observan se sentirán inclinados a preguntarte ¿cuál es tu secreto del éxito?, en vez de criticarte por ser exitoso. Y aquellos que sigan criticándote no encontrarán satisfacción en tu justificación, no importa qué tan convincente sea tu argumento. No es tu papel arreglar las carencias de los demás, tu papel es mantenerte en equilibrio. Cuando permites que tu sociedad o incluso una sola persona te dicte lo que debes o no desear o cómo debes comportarte, perderás tu equilibrio porque estarás desafiando tu sentido de libertad, la esencia de tu propio ser. Cuando le prestas atención a lo que sientes y practicas pensamientos que te empoderan y te alinean con quien en verdad eres, ofreces un ejemplo de prosperidad que será de tremendo valor para aquellos que tienen el beneficio de observarte. Nunca puedes ser lo suficientemente pobre como para ayudar a los pobres a prosperar, ni estar lo suficientemente enfermo como para ayudar a los enfermos a mejorarse. Solamente puedes ayudar a los demás desde tu posición de fortaleza, claridad y alineación. La ley de atracción y la profesión. Abraham: ¿cuál es la principal razón para desear una profesión? Jerry: leí un estudio realizado hace poco que concluía que lo que la mayoría de las personas busca es prestigio, es decir, ante la opción de tener un título más importante o tener más dinero, la mayoría escoge el título. Abraham:
Aquellos que buscan el prestigio han reemplazado su propio sistema de guía por la búsqueda de aprobación ajena. Y esta es una manera poco satisfactoria de vivir, porque los espectadores que esperan complacer no colocan por mucho tiempo su atención en ustedes. Es muy probable que este estudio esté en lo cierto, porque en verdad que la mayoría de las personas se preocupan más por lo que los demás piensan sobre ellas que sobre lo que ellas sienten personalmente. Pero en esta forma de guía no puede haber consistencia. Algunas veces las personas se preocupan de que si consideran lo que les hace felices por encima de todas las cosas, serían egoístas y se mostrarían desinteresadas e injustas hacia quienes los rodean. Pero sabemos que solo lo opuesto es cierto. Cuando te preocupas por tu alineación con la fuente, la cual está representada en lo que sientes, y trabajas para mantener tu conexión, cualquier persona que sea el objeto de tu atención recibirá el beneficio de tu atención. No puedes ayudar a nadie a menos que estés conectado primero tú mismo con la corriente de bienestar. Comprendemos que puedes sentirse muy bien cuando otras personas te consideran su objeto de atención y te demuestran afecto, porque están haciendo exactamente lo que acabamos de explicarte. En su aprecio hacia ti están conectados a la fuente y están derramando sobre ti esa conexión. Pero no es práctico pedirle a los demás que estén siempre en alineación con la fuente y mantenerte siempre como su objeto de atención para que puedan derramar sobre ti el bienestar que están recibiendo, porque no puedes controlar su conexión y no serás siempre su único objeto de atención. Sin embargo, si tienes control absoluto sobre tu propia conexión con la fuente y si tu intención dominante es mantener tu conexión, dejando a los demás fuera de la ecuación, serás libre de intentar complacer a los demás, lo cual no puedes hacer consistentemente, y serás capaz de mantener una conexión y un sentimiento de bienestar consistente. Una cosa interesante que deben tener en cuenta es que aquellos que se interesan en cómo se sienten, que se mantienen consistentemente en una actitud de emociones agradables, que están conectados con la fuente y están fluyendo pensamientos positivos hacia las cosas en las que se enfocan, por lo general son considerados atractivos por los demás y a menudo reciben mucho aprecio y aprobación. No puedes recibir la aprobación que anhelas si la necesitas o si sientes que careces de ella. Una oficina con una vista maravillosa o un lugar en un estacionamiento con tu nombre o un título sensacional al lado de tu nombre no pueden llenar el vacío causado por no estar en alineación con quien en verdad eres. Cuando logras esta alineación, estas cosas se sienten menos importantes, pero entonces, curiosamente, llegan de todas maneras. Llenar mi vacío por medio del servicio. Jerry. Durante mis 20 años en una amplia variedad de posiciones en la industria del entretenimiento, llegué a divertirme mucho. Solo requería unas pocas horas de mi tiempo y tuve muchos retos y aventuras porque tuve nuevas y variadas experiencias. Sin embargo, a menudo le decía a la gente que me sentía como si estuviera caminando a través de las dunas de la vida. Miraba hacia atrás y no había huellas. En otras palabras, sentía que le ofrecía a mis audiencias un placer temporal, pero no les dejaba nada de valor duradero. ¿Será que todos poseemos inherentemente el deseo de estimular a los demás? ¿Proviene este deseo de otro nivel de nuestro ser o adoptamos estas intenciones de los que nos rodean una vez que nacemos en este ambiente físico? Abraham. Ustedes nacen con el deseo de ser útiles, con el deseo de estimular a los demás y nacen sabiendo que son valiosos. Esa sensación de carencia que describías no estaba muy relacionada con no ser capaz de ofrecer a los demás un valor duradero, sino debido a que tus pensamientos te estaban alejando de tu propia alineación personal. Funciona de la siguiente manera. Cuando estás en alineación con quien en verdad eres, con tu ser interior o fuente, no puedes evitar estimular a aquellos con quienes tienes contacto. Y en esta alineación no adviertes a tantos de aquellos que no están en alineación. La ley de atracción no te rodea de personas insatisfechas cuando estás satisfecho
Y la ley de atracción no te rodea de personas satisfechas cuando estás insatisfecho. Sencillamente, no puedes compensar tu propia falta de alineación ofreciendo más tiempo, energía o acción. No puedes encontrar ideas que sean lo suficientemente efectivas como para compensar la diferencia. Tu valor para aquellos que te rodean radica solamente en una cosa: tu alineación personal con la fuente. Y lo único que tienes para darle a otro es un ejemplo de esa alineación, la cual ellos pueden observar, luego desear y luego trabajar para conseguirla, pero tú no puedes proporcionársela. La diversión que le ofrecías a tus audiencias era en verdad un don mucho mayor que lo que eras capaz de reconocer en esa época, porque le ofrecías distracción de sus problemas, y en la ausencia de atención de los miembros de tu audiencia hacia sus problemas, en verdad lograban, en muchos casos, su alineación temporal con la fuente. Pero tú no puedes ayudar a cada uno de ellos, manteniéndote como su único objeto de atención para mantener sus sentimientos agradables. Cada uno es responsable de sus pensamientos y de las cosas que escogen como su objeto de atención. Todos ustedes comprenden, muy en su interior, que son creadores gozosos y siempre están inclinados hacia esa realización, pero no hay una lista de requisitos muy larga que deban cumplir. Su intención fue dejar que su ambiente físico les inspirara ideas infinitas de expansión o de deseo, y luego tuvieron la intención de alinearse con la energía de la fuente en su interior para el logro de esas ideas. Es decir, sabían que sus deseos nacerían de su participación aquí, y entonces, una vez que su deseo estuviera vivo en su interior, podrían enfocar sus pensamientos hasta lograr tener expectativas y luego sus deseos se harían realidad. El papel primordial que juegan los que te rodean en esa ecuación de creación es ofrecer la variedad desde la cual tus deseos nacen. No era tu intención medir tu valor contra el valor de los demás, sino que te inspiraban nuevas ideas para la combinación de cosas que ocurren a tu alrededor. Cualquier comparación con los demás tiene solamente la intención de inspirarte una expansión de tu deseo. Nunca se supuso que la comparación te aminorara o descontara tu valor. Tu vida no es cuestión de lo que harías después del trabajo o durante el fin de semana o después de retirarte. Tu vida está ocurriendo ahora y está realmente representada por cómo te sientes ahora mismo. Si te sientes mal en tu trabajo o no te sientes satisfecho o te parece que es demasiado duro, no es porque estés en el lugar equivocado, sino porque tu perspectiva está enturbiada por pensamientos contradictorios. No puedes tener un final feliz en una jornada que no ha sido placentera. El fin definitivamente no justifica los medios. Los medios o el sendero que recorres siempre atrae la esencia de un final idéntico.